Muy bien, no sé si podés ponerlo en pantalla, Darío, porque no tenemos más la pantalla atrás. Primera de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra del Señor, siguiendo la serie que estamos estudiando de segunda de Samuel. Llegamos a este episodio cuando matan a Abner, que era un general que había puesto a Is-Boset como rey en Israel, cuando David en Hebrón ya había sido levantado por Dios y por la tribu de Judá. Este guerrero, amigo de Saúl, dice: no, vamos a levantar un descendiente de Saúl como rey para que David no nos robe el poder, porque Abner quería seguir siendo general. Y así es que se quiebra, se produce una grieta en el pueblo de Dios, y David reinaba en Hebrón con Judá, y Is-Boset reinaba con el general Abner, que lo había puesto, o sea que era un títere casi, en la zona de Israel. Pero ¿qué pasó? Abner se ofendió con Is-Boset, se enojó y muy fácilmente vendió su lealtad, que era una lealtad aparente, y se fue con David. Le dijo: David, mira, me cansé, yo creo que vos vas a ser el rey, este pibe no tiene pasta, es un panqueque, diríamos, y quiero que todo Israel venga y se rinda a ti. Así que yo voy a hablar con los míos y vamos a ser un solo pueblo de Dios y vos vas a ser el rey. ¿Qué fue lo que pasó? Que David aceptó el arrepentimiento, ya que le había hecho guerra varias veces este general, e hicieron una alianza. Y las alianzas se respetan, las pacificaciones se respetan, los tratados se respetan, los contratos. Pero acuérdese que Abner había matado a un muchacho y sus hermanos lo estaban persiguiendo. Cuando volvieron, hablaron con David, y el general de su ejército, Joab, le dice: David, ¿qué hiciste? Firmaste un tratado de paz con ese que mató a nuestro hermano. Dice: pero vino a hacer la paz y a que no muera más gente. Y firmamos, y dentro de poco ya no va a haber más guerra entre los hermanos. Pero Joab tenía una venganza, y de eso hablamos hace unas semanas. Tenía un odio y un rencor que no lo podía detener. Lo sacó de Hebrón, engañado. Abner le dijo: vamos a charlar por allá. Y lo sacó de la ciudad de refugio, porque en Hebrón no podía matarlo ni ejecutar venganza, ya que era una ciudad donde Dios había decretado que era una ciudad de refugio, de paz, donde no se iban a cobrar las deudas, las venganzas, y ahí se refugiaban muchos. Eso habla de la misericordia, el perdón de Dios, la gracia de Dios. Ya en el Antiguo Testamento, 7 ciudades existían donde la gente condenada, despreciada, que se había equivocado, que los quería, se iban a vivir ahí. Y era una ciudad donde todos se amaban, se perdonaban, porque uno era peor que otro. Y habla de la gracia de Dios, habla de las manifestaciones de los 7 espíritus de Dios. Pero este general Joab lo engaña y lo saca y dice: vamos al campo que quiero hablar con vos. Y lo mata. Cuando lo mata, David se entristece porque él no quería guerra en medio de su pueblo. Se lava las manos y dice: yo no tengo nada que ver con esta muerte, yo no mandé a matar a nadie. Y se trajo una gran tristeza a todo Israel por esos hechos, pero de una manera alegría de que el rey no fuese un vengativo, no fuese un hombre cruel, no fuese un hombre tan humano, sino que siguiese los planes de Dios del perdón, de la gracia y la misericordia. Pero fíjese del otro lado lo que pasó. David reinaba en Hebrón, Judá, el pueblo de Judá estaba con David, Abner había firmado un tratado y el plan era hacer la paz entre todos. Pero ¿qué pasó con el hijo de Saúl, que aún estaban reinando en Israel? Mire, dice así: luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Dice que las manos se debilitaron de este muchacho, de este rey, en cierta manera falso puesto, porque dice: mataron a Abner, ¿y ahora qué hago? Evidentemente este rey, hijo de Saúl, no tenía su confianza puesta en Dios. Sabía que Dios no lo había colocado en ese lugar, y cuando ese hombre fuerte, en quien él había puesto su campaña política y en quien había puesto su confianza,
murió. Y cuando murió esa persona, murió esa ayuda, murió toda esperanza. Así son las personas que confían en el hombre y no confían en Dios. Así son las personas que confían en su dinero, que confían en sus fuerzas, que confían en sus capacidades, que confían en su experiencia. Cuando eso se termina, se quedan sin nada. Es gente que no ha aprendido a confiar en Dios. Es gente que va a necesitar un trabajo arduo y mucho, mucho por hacer. Estamos creyendo verdaderamente que en estos tiempos la gente le cuesta confiar en Dios. Aún a los creyentes nos cuesta creer verdaderamente que podemos depender solamente de Dios. Necesitamos a alguien. Le tenemos miedo a la soledad. Le tenemos miedo a la independencia o a la dependencia solo de Dios. Pero no sabemos o no logramos entender muchas veces que esta situación nos va a llevar muchas veces a la traición. Porque Abner lo había traicionado a este hombre. Y que confiar en las personas en un mundo pecador, en un mundo donde la gente se dice que es ventajera, es peligroso. Por eso tenemos que reflexionar si tenemos puesta nuestra confianza en los hombres. ¿Nos interesa lo que ellos piensan de nosotros? ¿Creemos que por haberle hecho bien, ellos nos van a hacer bien? Verdaderamente, cuando nos quedamos solos, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué pasa cuando nos traicionan? ¿Nos desilusionamos? ¿Nos deprimimos? Todo esto sucede porque pusiste tu confianza en el hombre. La Biblia dice, ¡ay del hombre que confía en el hombre! Engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Ningún hombre puede darte la lealtad, la fidelidad y el compromiso que Dios nos va a dar. Por eso no entendemos por qué este rey se le aflojaron los brazos, se debilitó, porque había muerto un general. Habían puesto su confianza. Es como Argentina, que cuando jugaba la selección ponía toda su confianza en Messi, o en tiempos atrás en Maradona. O nosotros confiamos solamente cuando tenemos algo. Y nos olvidamos que nuestra confianza tiene que ser Dios. Que Él nunca va a fallar, que Él siempre va a estar. David había caminado tantos años confiando que iba a ser rey, pero porque su confianza estaba puesta en Dios. No necesitó matar, no necesitó vengarse, no necesitó hacer campaña política. Dependía y confiaba en Dios. En la vida de esta gente que estamos leyendo encontramos muchas grietas, y una es esta: poner la confianza en el hombre y no en Dios. Él no había subido como rey porque tenía la confianza en Dios. Había puesto la confianza en la fuerza y en las habilidades de este general, pero no en Dios. Muchas veces confiar en el hombre nos va a traer el miedo a la soledad. Queremos que esa persona sea nuestra columna, nuestra fuerza. No podemos caminar solo, necesitamos de ese amigo, necesitamos de ese esposo, de esa esposa al 100%. Y es muy triste cuando esa persona no está más. La persona se queda sin una base, sin un castillo, sin un refugio, porque toda su vida la había confiado en ellos. ¿Cómo hacía Jesús para caminar en la tierra con tanta gente que estaba alrededor de Él? Nunca vamos a poder confiar en nadie, pastor. Nunca vamos a poder tener una amistad, tener una relación matrimonial, creer en la fidelidad, creer en la lealtad. Y yo te digo, sí podés. Pero muchas veces vas a tener que saber que quizás para aprender a confiar en Dios vas a tener que estar solo. Porque aún los más queridos puede ser que te abandonen. Mucha gente ha quedado derrumbada porque había puesto su confianza en las personas. Y estamos en un mundo pecador, hay pecadores, somos pecadores, podemos fallar, pero lo importante es que vos puedas poner el 100% de tu confianza en Dios y el 80, el 90, el 70 en los demás. Para que eso no te destruya, no te debilites como este Isboset,
y no caiga tu semblante o caiga la depresión, la desilusión. Aún hoy hay mucha gente que después de muchos años no logra reponerse por una estafa de un amigo, por una traición emocional, por una traición en el noviazgo, en el matrimonio, por una traición en el ministerio. No logran reponerse, han quedado heridos. ¿Pero por qué? Yo creo que principalmente es porque habían puesto toda su confianza en el hombre, toda su confianza en la amistad, toda su confianza en ese amor, en esas promesas. Pero pastor, ¿qué voy a vivir por la vida desconfiado? Jesús no anduvo desconfiado y tenía al lado suyo un traidor. Y tenía uno que lo iba a negar 3 veces. Y tenía otros que estaban con él pero no creían en él. Y tenía otros que venían por los panes y los peces. Pero yo no lo veo a Jesús deprimido, no lo veo a Jesús llorisqueando. Y yo quiero que veamos juntos cómo hizo Jesús para caminar estos caminos donde la traición, la deslealtad, el desengaño, era pan de todos los días para él y que puede llegar a ser para nosotros. Pastor, ¿pero a usted lo traicionaron alguna vez? Un montón de veces. ¿A usted le fallaron? Un montón de veces. Pero yo no puedo estar viviendo por lo que me hacen. Yo ya sé que el hombre puede hacerlo. Y a veces hasta Dios me muestra quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Y ya muchas veces se puede oler, se puede percibir espiritualmente, se puede ver por ciertas actitudes, por ciertos comentarios. Pero no me asusta, porque cada uno va a tener que rendir cuenta de lo que hace. Vamos a tener que rendir cuenta de lo que hacemos. Pero yo tengo que estar firme, porque mi vida está puesta en las manos de Dios. Mi futuro está puesto en las manos de Dios. No confío al 100% en nadie y no dependo de nadie. Pueden irse todos, puedo quedarme sin nada. Pueden no ayudarme nadie, pero sé que Dios va a estar conmigo. Sé que Dios me va a ayudar, sé que Dios me va a sostener. Como pasó con Jesús, todos los dejaron, pero Dios estuvo con él. Dice Mateo capítulo 26, versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué le parece esta promesa? Hasta se hubieran cortado las venas, hubieran hecho un pacto de sangre estos personajes. Pero Jesús los miró y le dijo: Pedro, yo sé que me vas a negar 3 veces. ¿Qué hubiera hecho usted? Si Dios le muestra que esa persona lo va a traicionar, ¿usted continuaría a mantener una amistad, una relación? Y Jesús diría: ¿y por qué no? Si Pedro va a ser el mejor predicador de Pentecostés, va a morir en una cruz crucificado cabeza abajo, como cuenta la historia, pero sé que me va a negar. Pero sé también que se va a arrepentir y sé que lo voy a aceptar y a recibir. Pero Señor, y todos los demás que dijeron lo mismo, y también cuando esté en la cruz me van a dejar todos. Pero esta es la gente que vos querés, sí, porque son hombres, son humanos, pero sé que cuando entiendan van a dar sus vidas por mí. Jesús no veía al hombre, Jesús veía a Dios. Jesús no veía lo que ellos prometían, veía la palabra revelada por Dios de lo que Él tenía que hacer y de lo que iba a pasar en la vida de los demás. Muchas veces nosotros no logramos perdonar, no logramos entender que debemos ser misericordiosos. Me falló, ¿le voy a dar otra oportunidad? No, a este le hice la cruz. Pero no es lo mismo que hizo el Señor. Dice Marcos capítulo 14, versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Segunda de Timoteo 4:16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, dice el apóstol Pablo, sino que todos me desampararon, que no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado
y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y de todos los gentiles creyesen. El apóstol Pablo también lo desampararon todos sus amigos y quedó solo. Estaba siendo enjuiciado por ser un predicador, solo, y él mismo lo escribe y queda en la Biblia. Dice, todos me desampararon, pero el Señor no me desamparó. Pablo estaba firme. Él entendía que el hombre se asustaba, que la gente era frágil, que somos pecadores. Y él dijo que no se los toma en cuenta el Señor. Habrán sentido miedo, habrán sentido vergüenza, habrán caído en su pecado, en su debilidad. A mí lo que me importa es que Dios no me dejó. Cada uno va a tener que vivir con sus errores, pero yo no quiero vivir amargado ni resentido. No quiero y no puse nunca mi confianza en el hombre, porque uno se siente desilusionado, se siente traicionado, se siente deprimido, se te debilitan las piernas, los brazos, el corazón y la vida, cuando vos te ilusionaste que esa persona iba a estar siempre. Te lo prometió como Pedro. Dijo, si es necesario voy a morir por vos. Estaba ahí negándolo 3 veces, diciendo malas palabras, maldiciendo a Jesús. No lo conozco a este, ¿quién es? Y Jesús sabía absolutamente todo. No solo que vamos a tener que aprender a estar solos para confiar en Dios, para estar firmes en Dios, pero va a ser una soledad humana, porque Dios va a estar siempre y no te va a dejar y te va a dar fuerzas como le dio a Pablo, como le dio a Jesús. Cuando todos lo dejaron, Dios estaba con él, mandó a sus ángeles y lo fortaleció. No podemos estar llorando lo que nos hicieron. No podemos vivir anclados a la traición, a la desilusión. Ese fue un problema mío, fue un problema tuyo, pero no fue un problema de Jesús. Que sus más amigos, sus más íntimos, fueron los que más daño le hicieron. Y era Jesús y no pecó, porque no guardó rencor, porque entendió que eso podía pasar. Qué diferente sería, ¿no es cierto?, si podemos vivir sabiendo que el otro puede fallar, que yo puedo fallar, que mi confianza tiene que estar en el Señor al 100%, que somos hombres, que somos humanos y estamos en una lucha. Yo creo que muchos vivirían mucho más relajadamente, con más misericordia, con más perdón, que vivirían sueltos del dolor, de la traición, de la frustración, del fracaso. El decir, no entiendo cómo pudo hacerlo. ¿Cómo no lo vas a entender? Jesús lo entendió, Pablo lo entendió. Pablo dice, no le tomen cuenta, merecen castigo, pero no, dejalo, no le hagas nada. Prefiero que se den cuenta solos, pero con la misma medida con que yo lo mido, voy a ser medido. Capaz Pablo dice, capaz que un día fallo yo, porque quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Tenemos que saber que podemos correr peligro de la traición. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos rodeados de gente, tenemos que hacer compromisos, tenemos que hacer pactos. Pero dice la Biblia que Jesús fue el traicionado quizá número 1 de la vida, porque no solo que le traicionaron sus enemigos, sus amigos, sino su propio discípulo que caminó con él durante 3 años. Y lo maravilloso de esto es que Jesús siempre supo que Judas lo iba a traicionar. O sea, es vivir con un fantasma y con un miedo continuo. Pero no, porque en el fondo esto es confiar en Dios. Sabiendo que la persona que está allí va a meter la mano en la lata y me va a robar. ¿Pero y por qué lo dejás? Y bueno, Dios me dijo que lo deje. Pero no importa, él va a robar, pero Dios me va a proveer, porque Dios me lo dijo. Que este es el plan. Dios va a tratar con él y va a tratar conmigo. Y entonces nos cuenta la Biblia, en Juan capítulo 6, versículo 70, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 apóstoles, y uno de vosotros es diablo, o sea, enemigo, significa diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús sabía que había elegido a uno y que había elegido porque Dios le pidió.
pero ¿cómo hice para casarme con este desgraciado? ¿Pero cómo hice para comprar esto? ¿Cómo hice para elegir ese auto? Si me engañaron, me estafaron. Bueno, en muchas cosas de la vida Dios lo permite y Dios tiene una enseñanza. Seguramente Jesús se lo va a haber preguntado, pero Señor, ¿seguro que tengo que elegir entre los 12 a Judas? Sí. Pero si ese me va a traicionar, ese va a ser uno de los que te va a traicionar. Pero Jesús no sufrió por la traición de él, porque él sabía para qué estaba. Y él confiaba solamente al 100% en Dios. Y a Judas confiaba un 30, un 40%, en Pedro un 60%, pero jamás él puso toda su confianza en el hombre. Como vos tampoco podés poner tu confianza en el hombre. Vos tenés que ser lo que Dios quiere que seas, vos tenés que estar donde Dios te ha puesto, vos tenés que cumplir lo que Dios te ha llamado a cumplir, porque Él te va a sostener, Él te va a guardar, Él te va a bendecir, pero no confiando en lo que el otro va a hacer, sino en lo que vos vas a hacer. Jesús sabía la traición que iba a sufrir. Dice Juan capítulo 6, versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús ya sabía quién iba a ser el traidor que lo iba a entregar, Judas, pero también sabía de todos sus discípulos, que tenía como unos 500, quienes no creían. Pero pastor, ¿estaban ahí con él? Sí, estaban, pero no creían. Estaban por ambición, estaban porque comían bien, estaban porque eran los amigos del famoso. Vio que se habla mucho el entorno de los famosos, que están cuando hay regalos, hay plata. Estaban ahí por los beneficios. Pastor, ¿y Jesús lo sabía? Lo dice acá. Y vos tenés que saber también que hay gente que te saluda, hay gente que te dice que te quiere, que hay gente que te mira, hay gente que trabaja en tu empresa, aún hay gente que se dice ser tu amigo, pero no creen en vos. Hablan mal atrás tuyo, te critican, te desprecian. Y no te tenés que asustar, tenés que simplemente saberlo, no sufrirlo. Hay gente que dice, ay, no puedo creerlo. ¿Por qué no podés creerlo? ¿Por qué? No, porque venía y me saludaba, me abrazaba, me decía que yo era el pastor más bueno del mundo, que era el más ungido. Y me entero que me saca el cuero hace años por todos lados. Y me quiero morir. ¿Cómo te vas a morir por eso? Es un problema de ella o de él. Lo importante es que vos no lo hagas. Lo van a hacer, lo hicieron con el Señor. El hombre es así. El que no te va a fallar es Dios, y lo importante es qué piensa Dios, qué habla Dios de vos. Juan capítulo 12, versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que el que le iba a entregar, dijo así, ¿por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres, en vez que esa mujer lo rompió y te perfumó los pies y la ropa, Jesús? Pero dijo esto no porque se cuidase de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Hasta Jesús sabía que Judas no solo no creía, no solo lo iba a traicionar, sino que sabía que le robaba. Pastor, pero yo lo saco al toque. Pero Jesús no lo sacó al toque. Jesús quería ver quizás hasta dónde llegaba la falsedad. Jesús le habrá preguntado, Dios, ¿qué hago? ¿Le corto la mano? ¿Le corto los dedos? ¿Lo echo? ¿Lo denuncio? Y Dios le debe haber dicho a Jesús, no digas nada, deja. Vos no te preocupes. Estoy tratando. Estoy bajo el control. Y muchas veces nos encontramos así, con gente donde lo querríamos agarrar del cuello y matarlo, o matarla, denunciarlos, abrir el ventilador, acusarlos. Pero Dios te dice, vos calladito, vos no te preocupes, vos rendí cuenta de tu vida, no pierdas la paz. A vos te tiene que importar lo que yo pienso, lo que yo digo de vos. Deja que con ellos voy a tratar yo.
Sabía que era ladrón. Lucas capítulo 22, versículo 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Por qué le dijo esto Jesús? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Sabe? En ese contexto había muchas maneras de expresar respeto, amor, admiración y cariño. Una era besarle los pies a las personas, como la mujer del perfume le besó los pies a Jesús. Otros besaban las manos, ¿cierto? Otros extendían la mano sobre el hombro y los saludaban. Pero el más íntimo, el más amado, el más cariñoso, era un beso y un abrazo, que era de personas que verdaderamente se amaban, de una relación. Y en aquella época el hombre con el hombre era muy cariñoso. No tienen problema en expresarse el afecto. Por eso en un momento dice que Juan estaba apoyado sobre el pecho de Jesús. Era normal. Es como cuando uno acá en nuestra cultura abraza a un compañero, un amigo. En otras culturas te miran y dicen: estás loco, ¿cómo lo va a abrazar? Bueno, ellos iban más allá. Judas quiso demostrar que él era el amigo, con una gran traición. Por eso Jesús le dice: encima me venís a entregar, ni siquiera me apuntaste de lejos, me viniste a entregar con un beso. Eso es lo que más le dolió a Jesús, la exageración de la traición, de la ambición, del desprecio de este diablo, de este hombre, que dice la Biblia que le entró el diablo y llegó a hacer eso. Pero Jesús ya lo sabía de hace años. Por eso a él no le dolió tanto esto, sino que admiraba con cuánto engaño, con cuánta traición, con cuánta ceguera. Pero no lo deprimió eso a él. El que se deprimió fue Judas, que después no soportó todo lo que hizo y se terminó ahorcando. Por eso, por el beso de Judas. Jesús, triunfante, fue a la cruz, murió y resucitó, y nunca pecó, porque su confianza estaba en Dios, de que todo lo que estaba pasando era parte de un plan de Dios. Aún la traición que has tenido, la desilusión, aún la soledad que estás teniendo, aún esos amigos que ayudaste tanto y ahora desaparecieron, que vos necesitás, aún esa familia, ese papá que te abandonó, esa mamá que no te cuidó, esos hijos que no te visitan, que te sentís traicionado y traicionada así, de los más íntimos, tenés que mantenerte en pie y tenés que decir: Señor, pero vos nunca me dejaste. Ellos no saben, no se lo tomes en cuenta. Si son creyentes no han madurado, si no son creyentes no conocen a Dios. Pero no podés exigirle algo al hombre que pertenece solo a Dios. La fidelidad, la lealtad, la confianza que solo en Él podemos poner, porque Él no nos va a fallar. Dice Juan capítulo 7, versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y entonces Jesús empieza a revelar por qué lo tuvo a Judas, por qué lo dejó robar, por qué lo dejó maquinar toda la traición, por qué se dejó besar, porque él sabía que era parte de un plan de Dios. Era parte de algo que estaba escrito. Y nosotros tenemos que entender que Dios va a tratar con vos, pero vos no podés controlar lo que hagan los demás. Vos podés controlar lo que vos tengas que hacer. Vos tenés que cumplir con el Señor, pero muchas cosas van a suceder también porque está escrito. Y no tenés que llorar, no tenés que deprimirte, no tenés que angustiarte. No tenés que bajar los brazos. Tu felicidad no depende de esa mujer, no depende de ese hombre. Tu éxito económico no depende de ese hombre, el dinero que se llevó, si lo va a traer. No depende ni de tus amigos, no depende ni de tu familia. Depende de vos y de Dios. Por eso el Señor decía, hay uno que está ahí, que va a ser un traidor,
pero sé, Señor, que está escrito en tus planes, que si tú lo has permitido es para algo. No voy a quedar tirado, no voy a quedar en la lona, no me voy a debilitar ni a deprimir. Juan capítulo 13, versículo 21, para ir terminando, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en Judas. Y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, a que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, salió, y era ya de noche. Esta fue la última cena. Y fue el momento cuando Jesús lo dice públicamente, uno de los que está acá me va a traicionar. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y Jesús podría haber dicho, mátenlo. Él nos va a arruinar todo. Pero no, dice la Biblia que el que moja conmigo el pan, o a quien yo le doy el pan, significa que aquel que come de mi mismo plato. Yo no sé si vos en tu casa dejás comer a alguien del mismo plato. Normalmente le cortamos el dedo así con el cuchillo, salido, le pinchamos con el tenedor, es mi milanesa, esa no la toques. Pero me tocó ir a comer a casa de hermanos africanos y ellos preparan unas comidas particulares y una de esas es poner en el centro de la mesa como un tipo de polenta con diferentes salsas y todos agarran con la mano esa pasta, hacen un bollito, le meten salsa y se la comen. Y todos comen de la misma bandeja con los dedos grandote encima que tienen estos negros africanos, los hermanos buenísimos, y teníamos que comer de ahí. Y era una manera de intimidad, era una manera de compartir la mesa. Nosotros compartimos la mesa, pero no el plato. Ellos compartían la comida. Jesús compartía solo con aquellos que amaba, que apreciaba. ¿Y qué hace Jesús con este hombre que le iba a traicionar? De su mismo plato le da de comer. Y esta es la expresión de amor de Jesús. Esto es lo que el Señor nos pide muchas veces a aquellos que nos traicionan, de amar a nuestros enemigos, de bendecir a quien nos maldice, de ayudar a quien nos denigra, a quien nos critica, porque entonces seremos llamados hijos de Dios. Jesús nos ha dejado un grandísimo ejemplo. Jesús nos está enseñando a caminar en libertad. No quiere que confiemos en los hombres, no quiere que pongamos nuestra felicidad en las personas, no quiere que pongamos nuestros éxitos en los demás, que pongamos nuestra confianza ni en el dinero ni en aquello. Este rey, Isboset, puso toda su confianza en ese general, que peleaba por él, que lo defendía, que le hizo la campaña política, murió y se debilitó. ¿Tu vida está puesta en los demás? ¿Tu confianza está puesta en el amor, en los aplausos, en los likes, en los abrazos, en lo que dicen de vos? ¿Te deprimís cuando hablan mal de tus cosas? Cuando encuentran un defecto, ¿qué decís? ¿Los voy a matar o decís, perdón, tienen razón, voy a tratar de mejorar? El Señor Jesús nos ha dejado un maravilloso ejemplo de cómo confiar en el Señor, en las Escrituras, en el plan de Dios. Cómo confiar en que Dios no lo iba a abandonar nunca y aún como hizo el apóstol Pablo, no lo tomes en cuenta. Poder compartir hasta el último momento con Él el pan y seguir bendiciéndolo y amándolo. Aún a esas personas que sabemos que se han comportado mal, que se han comportado mal, que se van a comportar mal y que su vida ellos van a ser responsables y van a tener que rendir cuenta. Yo quiero orar
para terminar, por todas aquellas personas que se sienten dolidas, traicionadas, que su vida ha cambiado después de que alguien en quien ellos confiaban se ausentó, les quitó el saludo, los bloqueó ahí en Facebook, en Instagram o en YouTube o en donde sea, escribió algo malo de ellos ahora en las redes, que es toda una pelea ahí digital, gente que te robó dinero, gente que le ayudaste mucho y ahora que vos necesitás ni aparecen, gente con la cual has compartido casi una vida y de un día para otro se dieron vuelta y te sentís traicionada, traicionado, defraudado, desanimado, debilitado, dice que este rey se sintió. Quiero que vos te fortalezcas en el Señor. Quiero que vos entiendas que Dios nunca estuvo contento que vos pongas toda tu confianza en ellos, que Él es el único que no te va a fallar, que Él es el que va a estar siempre contigo, que Él quiere que vos lo conozcas, que quieres que no desconfíes de todos, pero que tampoco confíes como si fueran Dios, como si fueran tu salvación, como si fuera toda tu vida una persona cuando estamos en un mundo de pecadores, de hombres y mujeres imperfectos, a los cuales vamos a tener que soportar, amar y perdonar. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque tú siempre nos enseñas y tú siempre nos hablas. Y en esta noche quieres que pongamos toda nuestra confianza en ti, Señor. Toda nuestra esperanza en el Dios verdadero, en el único que prometió: no te dejaré, no te desampararé. Aunque vayas a lo alto, allí estaré yo. Aunque vaya a lo más bajo, allí también estaré yo. Aunque te vayas al norte, al este, al oeste, allí estaré contigo. No te dejaré. Gracias, Señor. Gracias porque cada día aprendemos, Dios, que tú nunca fallas, que tú nos amas eternamente con amor eterno, que en ti podemos tener la confianza, la esperanza, que en ti podemos planificar, creer y confiar, de que tú tienes el control de todo. Yo quiero orar por aquellos que están bloqueados por el odio, por el rencor, por la falta de perdón, por el dolor que ha sucedido con esos amigos, esas amigas, esos parientes, esa esposa, ese esposo que se ha ido, esos padres que te han abandonado o que nunca te han reconocido, esos hijos que también han herido tu vida, por esos obreros, aún esos pastores, aún esos hermanos que te han desilusionado. Quiero orar por esos corazones heridos, que en esta noche puedas estar siendo liberado y liberada y pudiendo mirar a lo alto, como dijo el apóstol Pablo: todos me desampararon, pero no les he tenido en cuenta, y soltó. Pero Dios me fortaleció y estuvo conmigo y me libró. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte, Dios, que tú derrames ese aceite espiritual, ese aceite de tu Espíritu Santo que llega a los corazones para llevarse la angustia, la tristeza, la depresión, el odio, la frustración, esa desilusión tan grande, ese dolor que ha producido la traición, el engaño, la estafa, el abandono, Señor. El que te suelten la mano, el que te quiten el apoyo, el que no vengan, Señor, a buscarte cuando más lo necesitaban. Señor, sana esos corazones llenos de recuerdos tristes y amargos que no logran, Señor, ni siquiera pensar porque se amargan de lo que han vivido. Enséñanos a orar como tú oraste, Señor. Aun cuando orabas decías que solo uno habías perdido y que era el hijo de perdición. Como estaba escrito, como era tu plan, lo aceptó el Señor. No lo castigó a Pedro porque lo negó 3 veces, ni tampoco a los discípulos que lo abandonaron todos, sino que pudo ver que el plan era la restauración, el perdón, para seguir siendo equipo, para seguir siendo iglesia, para seguir siendo familia. Señor, enséñanos, enséñales a aquellos que han fallado, Dios,
a pedir perdón, a arrepentirse. Enséñales a valorar la fidelidad, la lealtad, el amor, el compromiso, aunque sabemos que somos hombres y mujeres y que no somos perfectos, Dios, pero vamos hacia una perfección. Sana esas vidas, Señor. Sana esa madre, sana ese padre, sana esa familia, sana ese hombre, esa mujer, Señor. Que puedan aferrarse a ti en esta noche y poner toda su confianza, como lo hizo Jesús, de que aun que vivía rodeado de traición, de traicioneros, de gente frágil, Él igualmente los amó y los bendijo hasta el último momento. Señor, engrandece nuestro corazón, danos un corazón grande como el cielo, un corazón con amor y misericordia como el que tienes tú. Bendice si hay pastores que nos están viendo o escuchando, que han sido traicionados, abandonados, criticados, condenados, acusados, Señor, donde las personas más allegadas fueron las que lo lastimaron y lo hirieron. Que puedan ser libres para poder ministrar amor, para poder ministrar salud, para poder ministrar perdón y misericordia. Si hay amargura, si hay resentimiento, si hay desilusión, si hay fracaso, quítalo de las vidas para que ellos puedan fluir y ministrar la misericordia y el amor con el cual tú, Señor, has tratado. Padre, oro por esas criaturas, esos hijos, esos niños y esas niñas que han sido abandonados, traicionados, abusados, que hasta el día de hoy cargan, Señor, con ese no comprender por qué, no entender, Señor, por qué no los consideraron, por qué no los cuidaron. Señor, que en esta noche también tú sanes esos corazones. Niños que ahora son adultos, pero siguen, Señor, clavados en una niñez no sanada, no restaurada, donde no logran superar, Señor, el dolor de la traición, del maltrato, del abandono, del abuso. Señor, yo te pido que estés sanando las vidas. Te pido que en este tiempo de enfermedad y de muerte tú estés trayendo sanidad y vida a todos aquellos, Señor, que han sufrido el abandono, la traición por haber puesto confianza, que a veces es necesaria, Señor, pero no toda. Y quizá no lo sabían. Pero sánalos, Dios. Líbralos, Padre. Restáuralos. Levántalos, Señor. Levanta un pueblo libre, gozoso como Jesús. Sano, Señor, restaurado. Que no era un desconfiado, pero que conocía de quién tenía que cuidarse. Que conocía tu palabra y que tenía discernimiento para saber quién, cuándo y dónde. Señor, gracias, Padre. Gracias porque siento que tu Espíritu Santo está obrando en los corazones, sanando heridas, sanando emociones y a la vez sanando enfermedades, sanando, Señor, esas enfermedades que salen por la angustia, el dolor, la traición. Todo hombre, toda mujer que ha sufrido ese duelo, esa muerte, ese dolor, ese abandono, ese divorcio, esa separación, ahora los libres, Dios, que puedan saltar como corderos, Señor, de la manada, que puedan celebrar tu plan, Señor, el plan supremo de bendición, las escrituras, el proyecto que tú has permitido. Padre, gracias, gracias, toda la gloria y toda la honra, que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Adoremos al Señor, en ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y te rindo a tus pies. Anclado
te amo, te amo. En ti esperaré, en tu gracia confiar. Deja todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Y en tus promesas, pondré mi confianza. Eres mi fuerza, yo confío en ti, mi roca eterna y mi esperanza. Tu amor es eterno. Yo confío en ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. En ti, Señor, confiaré, dejando todo atrás, Señor, y siguiendo adelante, fortaleciéndonos en ti, sabiendo que tú nunca nos vas a fallar, sabiendo que estamos rodeados de hombres y mujeres, que ninguno es perfecto y que deberemos aprender a convivir con esta realidad como el Señor lo hizo. Gracias, Jesús. Gracias porque hay esperanza. Gracias porque hay posibilidades de levantarnos, de crecer, de seguir. Bendice a tu pueblo. Bendice esta semana, Señor, que comienza. Bendice a las personas que están enfermas, sánalas, Señor. Bendice a los médicos, a aquellos que están trabajando en la salud. Bendice a aquellos que van a fabricar las vacunas. Padre, para que pronto pueda detenerse este virus. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu misericordia. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, vamos a estar terminando la reunión. Gracias a todos aquellos que han estado compartiendo este tiempo. Queremos avisarle que vamos a estar proyectando este mismo culto mañana a las 10, así que aquellos que no lo vieron van a poder verlo en el día de mañana a partir de las 10 y media. Vamos a estar presentando esta misma predicación. Y bueno, avisarles que este es nuestro número de contacto para aquellos que quieran participar de alguna actividad de la iglesia, el Instituto Bíblico, el ABC, actividades de niños, de jóvenes, de adolescentes, preadolescentes, grupos de mujeres, grupos de varones o alguna entrevista. Y si usted también quiere sembrar sus diezmos, sus ofrendas misioneras, o quiere venir a colaborar con las comunidades guaraníes comprando sus artesanías, las cuales han mandado, porque allí en el norte casi no hay turismo para que ellos puedan vender, y estamos haciendo este esfuerzo. Comuníquese a ese número de WhatsApp 11 6826 9229. Sin más, queridos hermanos, le mandamos un fuerte abrazo, un beso grande. Si quiere comunicarse con nosotros o conmigo, con el pastor, con la pastora, escríbanos a este número de WhatsApp. No queremos que nadie esté pasando necesidades, ni de alimentos, ni de oración, ni de asistencia espiritual. Así que estamos en contacto. Que Dios lo bendiga, que tenga un hermoso domingo junto a su familia y a los suyos.